Buen día a todas aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a proseguir con el capítulo número 10, donde vamos a hablar sobre el esqueleto axial. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del séptimo ciclo de Medicina Humana de la Universidad César Vallejo. Como primer punto, vamos a hablar sobre una pequeña introducción para recordar de que el mesodermo paraxial, que es una parte del mesodermo, si recuerdan, junto con el mesodermo intermedio y de la placa lateral, pero el mesodermo paraxial iba a sufrir un proceso que se llama segmentación, para así darnos tanto somitómeros y somitas. Los somitómeros van a encontrarse en la región de la cabeza y los somitas van a ir desde la región occipital hasta la caudal. Entonces, y la somita también recordar que iba a tener paredes. ¿Cuál es la pared que más nos importa para hablar sobre esqueleto axial? Es la pared ventral del somita. Esta pared ventral del somita va a desprenderse y va a diferenciarse en un conjunto de células que se va a llamar esclerotoma. ¿Okay? Aquí tenemos el esclerotoma y este esclerotoma al final de la cuarta semana va a volverse polimórfica y va a constituir un tejido conectivo embrionario que se va a llamar mesénquima. Este mesénquima va a migrar y va a diferenciarse en diversas células como fibroblastos o condroblastos, pero el que nos importa en este capítulo es que el mesénquima también migra y se diferencia en osteoblastos, que son los que van a formar los huesos. Además, no solo el mesodermo paraxial aporta, si bien aporta casi en su totalidad, también la placa lateral aporta para huesos de la pelvis, la cintura escapular, extremidades y esternón, y la cresta neural para huesos de la cara y también del cráneo. Ahora, antes de comenzar con el esqueleto axial, quiero mencionarles los dos tipos de osificación que tenemos. El primero es la osificación intramembranosa. ¿Qué sucede en la osificación intramembranosa? Es que la mesénquima de la dermis se diferencia directamente en hueso a través de la formación de espículas óseas. Esto que está en morado de acá, que pueden ver, son espículas óseas las cuales se irradian desde el centro, desde la osificación primaria, hacia la periferia. A medida que se van irradiando, ramificando hacia la periferia, van a ir formando los huesos planos. La osificación intramembranosa es más que todo para los huesos planos. ¿Cuáles son los huesos planos? El hueso frontal, el parietal, occipital, temporal. Esos son los huesos planos. Y la segunda osificación, que es la endocondral, que es en la mayor parte de los huesos, a excepción obviamente de los huesos planos. Y sí, es más complejo este tipo, pero vamos a explicarlo. Bien, eso que tenemos alrededor de las células de color morado, esas de color como naranjas, es el mesénquimo. ¿Qué va a pasar con este mesénquima? Este se va a condensar y va a diferenciarse en otro tipo de células que son los condrocitos, que son los que tenemos acá que estoy señalando de color morado. ¿Okay? Esos son los condrocitos. Y estos condrocitos van a formar un molde cartilaginoso y hialino, que aquí lo tenemos. Está rodeando a estos condrocitos. ¿Okay? Esa es la primera fase. En la segunda fase es que vasos sanguíneos van a invadir el centro de este molde. Invaden el centro de este molde y depositan osteoblastos, que son estas células de color negro. Entonces, depositan estos osteoblastos y van a llevar a la mayoría de condrocitos hacia los extremos, es decir, hacia las epífisis. Sin embargo, aquellos condrocitos que permanecen en la región media, que es la diáfisis, que lo podemos ver acá, van a sufrir hipertrofia y apoptisis y van a liberar matriz circundante, las cuales se van a unir a los osteoblastos, que están en la parte media porque lo trajo el vaso sanguíneo, para así unirse a estos osteoblastos y depositar matrices óseas y por lo tanto se genere el hueso. Posteriormente, lo que va a suceder es que estos vasos sanguíneos ya no solo van a invadir el centro, sino también van a invadir las epífisis para así generar centros de osificación secundarios. De igual manera, van a depositar osteoblastos, disculpen, depositan osteoblastos y generan el mismo mecanismo de ir llevando a condrocitos hacia los extremos. Y a través de este mecanismo de centro de osificación secundario va a expandirse más el hueso, es decir, un hueso en crecimiento. Y así es la osificación endocondral.
Entonces, vamos a hablar sobre la formación del cráneo. Miren, el cráneo básicamente tiene dos partes con respecto a su embriología. Tenemos el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es aquella que la bóveda genera huesos planos, la bóveda, ¿no? Las que rodean y son como capa protectora del encéfalo. Y no solo eso, sino también de la base del cráneo. Y el viscerocráneo son los huesos de la cara. ¿Okay? El neurocráneo se subdivide en dos. El primero que vamos a hablar en estos momentos es el neurocráneo membranoso. El neurocráneo membranoso son los huesos planos que rodean al encéfalo a manera de bóveda, es decir, el frontal, el parietal, temporal, occipital. Todos estos huesos planos que rodean al encéfalo, es decir, en la parte superior, ¿no?, de la cabeza. Y estos huesos planos, estos neurocráneo membranoso, se realiza a través de osificación intramembranosa, que eran las espículas óseas, ¿cierto? Entonces, los huesos del neurocráneo membranoso que derivan de la cresta neural es el frontal y la escama del temporal. Y los que derivan del mesodermo paraxial es el parietal, la región petrosa del temporal y también los occipitales. Ahora, antes de pasar al otro neurocráneo, que es el cartilaginoso, quiero mencionarles que los huesos planos que se han formado van a estar separados a través de bandas angostas de tejido conectivo que se llaman suturas. Como por ejemplo acá tenemos la sutura frontal o metópica, esta de acá que es una coronaria, aquí está otra pero está tapada con la flecha, y también tenemos la sutura sagital. También tenemos otra sutura acá que se llama la lambdoidea. Entonces, estas son suturas. Estas suturas van a tener puntos de encuentro y donde se encuentran dos o más suturas se van a llamar fontanelas. Por ejemplo, tenemos acá la fontanela más grande, que es la anterior, que es donde se reúnen las suturas coronarias, la frontal y también la sagital. También tenemos una fontanela posterior, una fontanela anterolateral o esfenoidal y una fontanela posterolateral o mastoidea. Ahora, ¿por qué es importante las suturas y las fontanelas? Porque van a brindarle al cráneo, van a brindarle una habilidad que se llama moldeamiento. ¿Por qué es importante el moldeamiento? Porque en el momento del parto, de la expulsión del feto, van a poder, como su mismo nombre lo dice, moldearse. Se moldean y va a poder, pues con mayor facilidad, expulsar la cabeza en el momento del parto. Pero poco después del nacimiento recupera su posición original. Sin embargo, las fontanelas no cierran hasta meses después. Por ejemplo, la fontanela anterior no cierra hasta los 18 meses de edad, mientras que la fontanela posterior no cierra entre 1 o 2 meses de edad. ¿Y esto por qué? Porque el encéfalo, nuestro cerebro, después de nuestro nacimiento sigue creciendo. Y a esto se le conoce como crecimiento postnatal. Por lo tanto, si después del nacimiento sigue creciendo, quiere decir que las fontanelas permiten, como tienen capacidad de moldeamiento, a que se expanda más el cráneo. Es por esta razón que las fontanelas no se cierran hasta meses después, por el crecimiento postnatal del cerebro. Y el otro neurocráneo que es el cartilaginoso, ¿cierto? El cartilaginoso, si el membranoso era aquellos que eran la parte superior, los cartilaginosos son aquellos que forman los huesos de la base del cráneo, como podemos ver en la imagen. Y estos, a diferencia del otro neurocráneo, van a tener osificación endocondral, que ya lo explicamos al inicio. El neurocráneo cartilaginoso se subdivide en condocráneo precordal y cordal. El condocráneo precordal es el que se encuentra frente al límite rostral de la notocorda, esto de color celeste, y va a generar el etmoides, el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides. Mientras que el condocráneo cordal, que es la región posterior, va a brindarnos el cuerpo del esfenoides, la base del hueso occipital y también el hueso petroso a ambos lados. Y ahí no tenemos el neurocráneo, ¿no? Tanto la parte membranosa, que es los planos, y el cartilaginoso, que son los huesos de la base. Y la segunda parte del cráneo, que es el viscerocráneo. Como les mencioné, el viscerocráneo es aquella que nos daba los huesos de la cara. Y va a estar dada más que todo por los primeros dos arcos faríngeos. El primer arco faríngeo va a dividirse en dos partes. La parte dorsal va a tener un proceso maxilar. ¿Qué quiere decir? Que va a dar origen al hueso maxilar, que aquí lo vemos, al hueso cigomático, que está detrás, y también a una parte del hueso temporal. Mientras que la parte ventral del primer arco faríngeo va a contener un cartílago, disculpe,
que se llama cartílago de Meckel, que es lo que estoy señalando en estos momentos. ¿Qué es lo que sucede con este cartílago de Meckel? Que va a estar rodeado de mesénquima. Este mesénquima se condensa y va a sufrir una osificación intramembranosa, es decir, por espículas óseas, y van a dar origen a un proceso mandibular, por lo tanto dan origen a la mandíbula. Entonces, dato a tener en cuenta es que el primer arco faríngeo nos brinda tanto el hueso maxilar como mandibular. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, el extremo dorsal del proceso mandibular, es decir, del cartílago de Meckel, junto con el segundo arco faríngeo, van a dar origen al yunque, van a dar origen al estribo y también al martillo. El yunque lo tenemos acá, aquí está pequeño, el estribo que es este de color azul y pues el martillo que no lo podemos ver en esta imagen. Además, no solo los arcos faringeos nos brindan huesos de la cara, sino también células de la cresta neural. Nos brindan huesos nasales y lacrimales, ¿no? Nasal, lacrimal. Ahora, hablemos sobre defectos craniofaciales y displasias esqueléticas. Primer punto, vamos a hablar sobre la craniosquisis. Miren, la craniosquisis es cuando la bóveda craneal no se forma y el tejido encefálico está expuesto al líquido amniótico y por lo tanto se degenera, generando lo que vemos en la imagen, que es anencefalia. ¿Por qué se genera esto? Por una falta del cierre del neuroporo anterior. Recuerden que los neuroporos se formaban en la neurulación, la formación del tubo neural. Por lo tanto, si no se cierra el neuroporo anterior, que es la región cefálica, no se va a poder generar osificación intramembranosa, por lo tanto no se generan los huesos planos. Si no se generan los huesos planos, no se genera la bóveda craneal, que es la que cubre al encéfalo, está expuesto el tejido encefálico hacia el líquido amniótico, que es donde básicamente se mueve el feto, y por lo tanto se degenera y se genera anencefalia. Ahora, una variante de la craniosquisis es cuando la exposición o la bóveda es más bien en defectos pequeños. Por lo tanto, solo queda expuesto las meninges, el tejido cerebral, que no es el encéfalo, o ambos. En caso de que se generen las meninges, y otro caso a tener en cuenta es que aquí no se va a degenerar, sino solo se hernian hacia la cavidad amniótica. Si se hernian las meninges, se conoce como meningocele craneal, que es lo que podemos ver en la imagen. Pero si se hernia tanto las meninges como el tejido cerebral, se le conoce como meningoencéfalocele. Otro punto a tener en cuenta de defectos craneofaciales es la craniosinostosis. La craniosinostosis es el cierre prematuro de una o más suturas, ya sabemos cuáles son, y es característica de más de 100 síndromes genéticos, pero también existen otras causas como deficiencia de vitamina D, teratógenos, oligohidramnios y embarazos múltiples, que son pues, los gemelos, los trillizos. Y aquí también he adjuntado y archivado un cuadro sobre los genes relacionados con diversas anomalías esqueléticas donde está la craniosinostosis, pero claramente no nos vamos a fijar en cada síndrome porque este video sería muy largo, ¿verdad? Pero lo dejo aquí para su lectura. Lo que sí vamos a tomar en cuenta es sobre las diversas variantes y características de diversas craniosinostosis. Por ejemplo, tenemos la escafocefalia. ¿Qué sucede en la escafocefalia? Es cuando hay un cierre temprano de la sutura sagital. Miren, aquí se supone que debía haber estado la sutura sagital, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, no se encuentra, no está. Están las coronarias, que las tenemos acá, está la frontal, pero no está la sagital. ¿Esto qué va a provocar? Que haya expansión frontal y occipital, por lo tanto el cráneo se vuelve alargado y estrecho, como podemos verlo acá. Esto es escafocefalia, cierre temprano de la sutura sagital. Cuando hay un cierre temprano de ambas de las dos suturas coronarias, que son a ambos lados, el cráneo se vuelve acortado y deformado, y esto se conoce como braquicefalia. Si es el cierre temprano solo de un lado de las suturas coronarias, también se acorta y se vuelve deformado, como podemos ver en la imagen de acá. Pero esto se conoce como plagiocefalia. Entonces, diferencias. Braquicefalia es ambas suturas coronarias. Plagiocefalia es solo una sutura coronaria. También tenemos diversas displasias esqueléticas como la condroplasia, que se caracteriza por
afección a los huesos largos, megalocefalia, dedos cortos y una curvatura espinal acentuada. Aquí podemos ver la megalocefalia. También tenemos la displasia tanatofórica que se divide en dos tipos. El tipo 1 son fémures cortos y curvos con o sin cráneo en trébol y el tipo 2 son fémures rectos y relativamente largos con un cráneo en trébol, ¿no? Que aquí podemos ver en la imagen donde obviamente el cráneo hace alusión a la forma de un trébol. Esta es una displasia tanatofórica tipo 2. Y displasias esqueléticas generalizadas como la disostosis cleidocranial, donde es el cierre tardío de las fontanelas. Recuerden que la fontanela anterior se cerraba a los 18 meses y la posterior de 1 a 2 meses. Entonces, un cierre tardío de las fontanelas y disminución de la mineralización de las suturas craneales va a generar un abombamiento, es decir, un crecimiento grande, tanto de huesos frontales, parietales y occipitales. Por eso es que hay una megalocefalia. Y a menudo existe ausencia o subdesarrollo de las clavículas. Por otro lado, también tenemos la acromegalia, que se debe al hiperpituitarismo congénito y síntesis excesiva de la hormona del crecimiento, por lo que hay un crecimiento anormal y en la mayoría de casos simétrico de cara, manos y pies. También tenemos microcefalia, que es cuando el cerebro no se desarrolla y como consecuencia el cráneo no se expande, ya sea intrauterino o postnatal. Recuerden que mencionamos que postnatal también había un crecimiento del cerebro, por eso las fontanelas no se cierran ni bien haya nacido, sino a los meses, al año y medio después. Luego, con el segundo punto, que vamos a hablar sobre vértebras y columna vertebral. De igual forma, derivan del esclerotoma de los somitas, es decir, del mesodermo paraxial. Y solo para recordar las partes de una vértebra común, tenemos el arco vertebral, que está dividida en la lámina, que la podemos ver acá, señalando, y los pedículos, ¿no? Esto forma el arco vertebral. También tenemos el cuerpo vertebral, el foramen vertebral y diversas apófisis como las transversas y la espinosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante la cuarta semana, el esclerotoma, como sabemos, van a migrar en torno a la médula espinal y la notocorda. Acá está la notocorda. Para mezclarse con las células de somita en el lado opuesto del tubo neural, de modo que quedan a ambos lados de la notocorda. Aquí podemos ver, estos son somitas. Cada somita va a experimentar una resegmentación, es decir, una segunda segmentación, por lo que la mitad caudal de cada esclerotoma crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente, de modo que quedan de esta manera, de esta forma. Este es el como más fuerte. Así es como quedan los somitas. Además, músculos quedan unidos a dos somitas para que así la columna vertebral adquiera movilidad, es decir, los miotomas, que los podemos ver acá. Se unen a los somitas para que así la médula ósea tenga movilidad. Otro punto a tomar en cuenta es que el patrón de la configuración de distintas vértebras está regulada por los genes HOTS. ¿Esto qué quiere decir? Que claramente una vértebra torácica no es exactamente igual que una vértebra lumbar o una vértebra cervical. Y estas diferencias entre cada vértebra torácica o cervical o sacro-lumbar está regulada por los genes HOTS. ¿Okay? Ahora, aquellas células mesenquimatosas, es decir, del esclerotoma, entre las dos regiones que se encuentran, es decir, la cefálica y la caudal, las que se encuentran entre estos dos no proliferan. Y es lo que podemos ver acá. Esta es como una región cefálica y acá tenemos una región caudal. Y entre estas dos, miren acá, entre estas dos hay células mesenquimatosas que no proliferan. ¿Y por qué no proliferan? Para ayudar a contribuir a la formación de los discos intervertebrales, que ya sabemos lo que es. Así pues, también la notocorda involuciona casi por completo, a excepción de la zona del disco, que lo podemos ver acá, y ya no pasa a llamarse notocorda, sino núcleo pulposo. Este núcleo pulposo queda rodeado de las células mesenquimatosas que van a brindar fibras periféricas y van a pasar a llamarse estas células mesenquimatosas que no proliferan en el anillo fibroso. Y así queda el disco intervertebral. El anillo fibroso, que fue por las células mesenquimatosas que no proliferaron, y el núcleo pulposo, que fue por la persistencia de la notocorda justamente en esta zona del disco intervertebral.
Además, los nervios espinales quedan cerca de estos discos intervertebrales y salen de la columna por los forámenes intervertebrales, que es lo que hemos visto acá, ¿verdad? Aquí se encuentra el foramen vertebral, que es por donde van a pasar los nervios espinales. Ahora, otro caso a tomar en cuenta, otro punto, es que al tiempo que se forman las vértebras, se van a formar curvaturas. O sea, la médula no es literalmente vertical, ¿no? Sino tiene 4 curvaturas. Las 2 curvaturas primarias, que son intrauterinas, se forman de manera intrauterina, es la torácica y la sacra. Pero, post nacimiento, se generan 2 curvaturas secundarias. Primero se forma la cervical, que se constituye cuando el lactante aprende a sostener su cabeza. Y la última curvatura secundaria que se forma es la lumbar, que es cuando, obviamente, el bebé aprende ya a caminar. Y ahí se forman las 4 curvaturas: torácica, sacra, secundaria, cervical y lumbar. Ahora, con respecto a defectos vertebrales, el más representante claramente es la escoliosis. ¿Por qué se forma una escoliosis? Es porque 2 vértebras adyacentes experimentan una fusión asimétrica, o puede ser porque falte la mitad de alguna vértebra. Por esta razón es que se forma escoliosis. Y como último punto vamos a hablar sobre costillas y esternón. En caso de las costillas, obviamente, de igual forma derivan del esclerotoma que permanece en el mesodermo paraxial y crecen a partir de las apófisis costales de las vértebras torácicas. Es decir, las costillas se forman después de las vértebras torácicas, pero de igual manera derivan del esclerotoma. Recuerden que les mencioné que el esclerotoma, una gran parte se dirigía hacia el tubo neural, hacia la notocorda. Sin embargo, hay células que permanecen en el mismo mesodermo paraxial. Y estas células que permanecen van a generar las costillas. Por otro lado, los cartílagos costales también son del esclerotoma, pero aquellas que migran más allá de la frontera somítica lateral, hasta el mesodermo de la placa lateral adyacente. Estos forman los cartílagos costales. Por otro lado, el esternón no tiene nada que ver con el esclerotoma, sino se forma a partir de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. Recuerden que la capa parietal del mesodermo de la placa lateral es aquella que rodeaba la cavidad amniótica, ¿cierto? Y a través de esta capa parietal en la pared ventral del cuerpo va a formar el esternón. Ya sabemos cuál es el hueso esternón. El hueso esternón se forma primero 2 bandas esternales a ambos lados, derecha e izquierda. Estas bandas externales crecen hacia la línea media y se fusionan para constituir las partes del esternón, ya sean los moldes cartilaginosos del manubrio, segmentos del cuerpo y apófisis sifoides. Con respecto a defectos costales, el más representativo son las famosas costillas cervicales. Las costillas cervicales son aquellas costillas adicionales, de demás, que obviamente se encuentran en la región cervical y pueden llegar a presionar el plexo braquial o la arteria subclavia. Si llegan a presionar la plexo braquial o la arteria subclavia, pueden generar diversos grados de anestesia en las extremidades, más que todo las superiores, obviamente. Y con respecto a defectos externales, tenemos, por ejemplo, una hendidura external. ¿Cuándo se forma una hendidura external? Cuando las bandas externales, a ambos lados, no crecen hacia la línea media. Por lo tanto, los órganos torácicos solo están cubiertos por piel y tejidos blandos. También tenemos el pectus excavatum, que es una depresión external con convexidad posterior, y el pectus carinatum, que es un aplanamiento bilateral del tórax con proyección anterior. Y bueno, eso fue básicamente todo con respecto a la embriología del esqueleto axial. De igual manera, como en todos los vídeos, lo estoy utilizando Embriología Médica del Alma, 14ª edición. Espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo, que si bien recuerdo es sistema muscular. Muchas gracias por ver el vídeo.